Bueno, buenas tardes, primera charla de la tarde, así después de comer. ¿Cómo estáis? ¿Podemos darle caña o necesitaremos refuerzos? ¿Bien? Ok. Vamos a comprimir un poco lo que estaba previsto, ¿vale? Para dejar sitio a las charlas que han quedado en medio. Sin más, vamos de una. Voy a formularos muchas preguntas, habrá para tomar notas de conceptos que voy a dejar en el aire y creo que podremos discutir más adelante. Esto pensando en la cuestión, ¿alguno de vosotros está activamente dando clases de parkour en este momento? ¿O lo ha estado hace poco? ¿O le interesa, al menos? ¿Ok? Sin ningún tipo de presión, ¿eh? Vale, esta charla está enfocada a coaches, realmente, a instructores de parkour, ¿de acuerdo? Más que nada para compartir qué es lo que hacemos en Motion, por qué lo hacemos, en qué punto estamos, y aunque es una metodología que se espera que esté en constante desarrollo, ahora hablaremos de ello, tiene unos fundamentos, ¿no? Recopilados de varias experiencias desde 2019. Así que sin más, Motion Academy, educar en la libertad a través del parkour. La primera pregunta entonces es, ¿qué es educar a través de la libertad? Esto requería una definición de libertad, ¿no? Básicamente hemos entendido libertad como autonomía, capacidad de un individuo para desarrollar su propio proyecto de vida. Y si queréis, desarrollar libremente la propia personalidad, ¿no? Haciendo referencia a las últimas dos leyes de educación, que al menos eso en el papel está puesto, y es un concepto que recogemos, aunque efectivamente se queda un poco por el camino. Si tuviéramos que ponerlo en una frase un poquito más acotada, ¿no? Hablamos de que buscamos que nuestro alumnado desarrolle a través de las herramientas que les damos un estilo de vida consciente y desarrolle su propio proyecto de vida. ¿Esto qué quiere decir? Que consideramos que en la educación convencional hay una falta de herramientas enfocadas a desarrollar tu vida, a vivir, a adaptarte a entornos cambiantes, a vivir en la incertidumbre, a gestionar tus emociones, cosas que consideramos básicas. Hemos creído que el parkour era una herramienta muy potente que con una metodología adecuada se podría potenciar aún más para que los individuos estén preparados para afrontar distintas situaciones de la vida real. Es decir, tenemos un reto que no es nuevo de, a través de un entrenamiento en movimiento, crear o construir una serie de herramientas o guiar al alumnado para que esto permee en la vida. La idea de no llevo una máscara mientras entreno, sino las vivencias y los aprendizajes que tengo deberían permear, deberían llegar a los otros aspectos de mi vida, ¿no? Ya sea el aspecto académico en la escuela, porque muchos son jóvenes, ¿no? O sea la vida personal, ámbito familiar, laboral, etc. Esto es un poquito el proyecto, la idea, ¿vale? Esto nos lleva a una idea de método, ¿de acuerdo? La cuestión es, vale, queremos hacer esto, genial. El parkour creemos que puede contribuir, esto es una buena herramienta. Si no fuera bueno, hubiéramos tirado por otra cosa, pero creemos que es mejor el parkour que otros deportes por las características que tiene. La idea de empoderamiento, desarrollo de hábitos de vida saludables. La hipótesis del método es que es posible con las herramientas adecuadas. Luego me pararé a ver cuáles son, pero deciros desde ya, y por esto planteo como una hipótesis, que esto todavía no está comprobado y que nos falta también el cómo evaluamos esto, cómo podemos medirlo y si de verdad funciona o nos faltan otras piezas o estáis haciendo otras cosas o quizá no tiene sentido. Por eso creo que esto puede terminar siendo una pequeña conversación. Como escuela, como proyecto educativo, Motion Academy lo fuimos cambiando, ¿no? La idea de cambiar el mundo a través de una educación innovadora y con unas bases científicas parecía una necesidad porque empezamos hablando a nivel local, incluso a nivel nacional, ¿no? Pero la idea es que Motion Academy quiere ser un proyecto en constante innovación que genere mucho contenido en abierto. Es decir, que como proyecto educativo lo que haga sea aportar conocimiento. En ese sentido, Motion Academy es una especie de laboratorio donde probamos todo, metodologías a nivel de enseñanza, pero también a nivel de gestión, a nivel de cómo organizamos equipos de trabajo, y no dejamos de experimentar ni de probar distintas formas conforme pasa el tiempo, ¿no? Sabéis que en Motion Academy, bueno, luego lo veremos, hacemos diseño de espacios, otras cuestiones, ¿no? Y los valores que estaban muy ligados a una idea de parkour, quizá más clásica, pese a que nuestra definición de parkour es muy abierta. Hablamos de parkour como la libre expresión en el entorno en el que te encuentras, que es una idea de danza, una idea de expresión corporal, una idea de encontrar tus retos, de construir tu camino. Esto quiere decir que para nosotros el parkour es radicalmente inclusivo. Cualquier persona, sin importar su edad o su condición, donde esté, puede empezar a moverse. Es más una cuestión de intención lo que va a hacer que la práctica sea tal. Esto no quiere decir que consideremos paracaidismo o nadar, ¿no? En el parkour, pero bueno, con la base que reconocemos, ¿no? Con las técnicas que conocemos, ahora veréis más adelante cuál es la clasificación que hacemos de estas técnicas, a partir de ahí cómo desarrollamos una práctica de parkour a la que no le ponemos unas barreras concretas, las dejamos bastante difusas. Creo que con esto veis un poco cómo la idea del parkour más clásico, de recorrido, de ser fuerte para ser útil, se va a mezclar con unas barreras más vinculadas al ADD, ¿no? Más a la emocionalidad o a la construcción de vínculos con otras personas.
Pequeño mapa rápido de qué es lo que hace Motion Academy, ¿vale? Motion Academy como escuela se encarga de hacer clases, ya sea al aire libre, ya sea en interiores, ¿de acuerdo? Lleva también entrenamientos personales, actividades en centros educativos y más allá de ahí tiene una línea de innovación que es el proyecto Motion Lab, que nos llevó a trabajar con otros colectivos, personas mayores, personas con diversidad funcional y que nos ha llevado a hacer, digamos, un poquito de investigación. Ahora veréis el porqué de la psicología o en educación en concreto. Y, por supuesto, diseño de espacios, ideas de formación, de gestión de proyectos, talleres de toda la vida y la línea de diseño de espacios que cada vez estamos virando un poco más hacia un diseño de instalaciones, de equipamientos, más pensado ya casi en instalaciones indoor o de personas que quieran tener un set de parkour más que en parques, porque, bueno, ya os contaré en alguna cena el desastre que es el mercado de los parkour parks. Pero bueno. Un organigrama muy breve y que de hecho estamos empezando a romper. Empezó con una directiva de personas que sencillamente asumen más responsabilidad. Es un formato asociativo, el de Motion Academy, así que no es otra cosa que una presidencia, tesorería y secretaría. Y luego lo que hicimos fue repartir el trabajo en distintas funciones. Es decir, en Motion Academy no hay una persona que tenga un lugar de trabajo, sino que hay funciones. Es decir, un instructor puede ser coordinador y puede ser encargado de marketing o de redes o financiero, es decir, que haga la contabilidad, contrataciones, etcétera, fácilmente, ¿no? Esto está haciendo que, tal y como veis aquí, cada vez se vaya rompiendo más, es decir, se hacen difusas las líneas entre un departamento y otro. ¿Esto para qué nos sirve a las organizaciones de parkour? Solemos ser pequeñas y pocas personas suelen cargar mucho peso. La idea de que hay varias personas formadas para llevar unas funciones, incluso un pequeño mercado de funciones que podemos intercambiar, hace que podamos activar personas para ciertos roles y desactivarlas, de manera que yo pueda cubrir en financiero a un compañero o me puedan cubrir en marketing, etc. Basta con tener claras cuáles son las funciones que hace nuestro colectivo y a partir de ahí lo movemos. Es decir, nadie se queda casado con un solo puesto y tiene que hacerlo y si esa persona no está, nos caemos, ¿no? La idea es que nos vamos formando y más o menos cada uno sabe cómo funciona la escuela. Siempre le doy al botón que no es. La clave de Motion Academy, que empieza casi accidentalmente, nosotros sencillamente empezamos a hacer clases y empezamos a ver que había demanda y en 2019, que es cuando nace el proyecto, y algunos de nosotros nos vemos por el camino, yo me pateo en verano varios países, paso por Italia, por Francia, por Dinamarca, por Reino Unido, para ver cómo se enseña, qué hacen las distintas academias, hablar con coaches de varios países y aprender de los distintos métodos. Fue la suerte de que en 2019 tuvo lugar el Aptos Retreat Europe y ahí bueno, se juntó digamos, la plana mayor de coaches de parkour y ahí vimos, como veréis después, el tema de dinámicas ecológicas, de enfoque por restricciones, que podía ser una aportación útil en la metodología de enseñanza del parkour, porque se sale del método directivo y se centra más en lo que te ofrece el entorno, ¿no? Pero bueno, como tengo poquito tiempo, nos vamos a parar. Muchas de las cosas que hacemos tienen que ver porque nos juntamos a alguien de ciencias sociales, un psicólogo y un arquitecto. Entonces, muchos proyectos de parkour se quedan pequeños porque cae todo el peso en una persona y eso pone unas limitaciones enormes. Hacer equipos, aunque sean pequeños y multidisciplinares sobre todo, lo que vino después con esto. En 2020 teníamos un equipo que tenía gente de la rama de deportes, de la rama de la salud, de la rama de ciencias sociales. Incluso este joven de aquí era carpintero, supongo que lo seguirá siendo, aunque ya no está en el equipo. Entonces, la idea de no se cierran las puertas, de hecho, por ejemplo, esta persona es Tafadi, artista de circo, es Elena, ni siquiera hacía parkour al principio, se fue formando. La idea de no cerrar las puertas a lo que es la comunidad de parkour o a una formación determinada, sino dar oportunidades a quien tenga ganas de aprender y tenga motivación. Eso ha sido una clave del éxito de Motion Academy y que ha enriquecido mucho el método de enseñanza. Estas distintas personas, a la hora de dar clase a distintas edades, tenían sus preferencias y hay gente que solo da a peques de 4 o 6 años, hay gente que solo da a adultos y adolescentes y así se ha ido un poquito creando lo que ha sido una pequeña bolsa de trabajo que permite que haya gente activa para poder cubrir más actividades cuando hace falta. Esto ha sido otra clave de que Motion Academy creo que ha sido una clave del éxito de que siga pudiendo crecer. Vamos a ir a la segunda parte, vamos a hacer switch a una segunda presentación en la que vamos a tratar de validar la hipótesis. Es decir, suena muy bien lo de educar en la libertad, buscar una definición que no sea demasiado amplia, sabéis que la libertad es una cuestión compleja, no he hablado de responsabilidad, he hablado solamente de autonomía, de capacidad de tomar las propias decisiones. La idea de que sea una actividad física también habla de autonomía en el movimiento, ¿no? Y cómo mis capacidades corporales también van a contribuir a mi capacidad de percibir la realidad, pero también a una idea de autonomía moral, ¿no? De ser capaz de hacer mis proyecciones, tomar mis decisiones. En este sentido, vamos a ver cómo el aprendizaje experiencial era casi por naturaleza un approach del parkour, es decir, aprendizaje guiado, exposición a distintas experiencias, y lo que hacemos con este marco básico es exponernos a veces retos imposibles, porque vamos a trabajar el aspecto emocional, es decir, a veces ni siquiera tiene que tener un resultado o un objetivo de desarrollo técnico, a veces solamente vas a fracasar, a veces solamente vas a practicar algo que ya sabes hacer. El enfoque se hace muy variante en el sentido de que ya no vamos a aprender solamente las técnicas. Es decir, en Motion no enseñamos sencillamente cómo saltar.
Sí que en una primera clase vamos a ver cómo se cae o medidas de seguridad, pero a partir de ahí quizá me voy a parar mucho tiempo en unas bases del movimiento. Si al final del curso haces un backflip o no, no me interesa. Proceso por encima del resultado. En este sentido, exposición a la experiencia, reflexión posterior, intentamos generalizar resultados a través de que probamos, ¿no? Esto siempre, eso lo sabréis, lo habéis probado, el directivo con principiantes puede resultar en un desarrollo de técnico mucho más rápido, y mientras que esto va a ser más lento. En este sentido, yo podría recordar las palabras de Stefan Bikru, ¿no? Cuando habla de romper un salto, ¿no? Que se puede hacer desde la ira o desde la calma, ¿no? Y como desde la ira, de alguna manera nos saltamos el proceso, ¿no? Lo que hacemos es anular, en este sentido, be water, lo decimos en la cámara, no pasa nada, no hay más proceso que saltar, y como describía Asier, ¿no? Cuando hizo la primera vez el Manpower, ni siquiera hay un recuerdo como tal del salto, ¿no? Es una experiencia muy potente, pero es una experiencia que si va acompañada de un proceso de tomar la decisión del salto, de interiorizarlo, de no saltar con la adrenalina, estamos empezando a nutrirnos mucho más de ese proceso. Ese romper el salto se vuelve mucho más enriquecedor. Sobre todo cuando pensamos que una parte del alumnado de nuestras clases quizá no tiene que llegar a hacer el Manpower, no necesita hacer grandes saltos, sino que lo que tiene que hacer es enfrentar sus miedos y gestionar las emociones que vayan surgiendo en el entrenamiento. Hay practicantes de alto nivel, seguro que muchos conocéis varios, que de alguna manera están cómodos, tienen su área de confort en saltos increíbles, pero que son los que ellos hacen, y no los saques de ahí. Al menos en la Comunidad de Valencia esto pasa con las barandillas. Nadie quiere entrenar en barandillas, nadie quiere hacer una preci en altura en barandillas, nadie quiere hacer un gato preci. De ahí que el Motion Academy Gym son 70% barras. Y cuando pusimos los retos, nadie quería barras, excepto balanceos. Nadie quería saltar o correr por vallas, nadie quería hacer gato preci en valla. Y luego se hacían gatos preci de muro enormes, porque no nos gusta salirnos de ahí, ¿no? Lo que nos pone en jaque, como el parkour de verdad es tan completo, pues si con la metodología adecuada nos encaramos ahí, ¿no? Hablamos de creatividad, pues sí lo vamos a hacer. Si no, nos iremos a nuestra zona de ejercicios, ¿no? Que también acompaña una idea de parkour deportivizado, que es el que se centra en alto rendimiento en ciertos puntos, los que tienen que ver con las pruebas, y los demás se vuelven secundarios. Life Skills, lo más ambicioso y lo más complejo, ¿de acuerdo? La idea de no basta con una aplicación, un aspecto físico, teníamos que ir más allá. En Motion Academy, tras barajar lo que se estaba haciendo en varios sitios y verlo, nos asomamos a un marco que tomamos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y lo completamos, ¿no? Cogimos 4 áreas, en total 12 habilidades, ¿de acuerdo? Donde tenemos aprendizaje, relaciones, emociones, autonomía, y que incluso se pueden distribuir, se pueden priorizar a lo largo de un año, ¿no? De un curso lectivo. Os pongo un ejemplo. Voy a empezar con un grupo de chavales de 12, 13 años, ¿no? Para adolescentes, quizá voy a empezar con relaciones porque voy a construir el grupo, es un grupo que quizá no se conoce, entonces vamos a pasar el primer mes o primeros 2 meses dejando una parte de las clases o los ejercicios previamente diseñados para que la gente se exprese, se conozca, pero a un nivel, digamos, muy de me fío de esta persona y me empiezo a llevar bien, ¿no? Aún no he entrado en el campo de las emociones, donde yo quiero que los participantes establezcan vínculos más profundos, ¿no? Es decir, mi objetivo de un grupo de clases es que ellos de verdad se hagan amigos y quieran quedar después de clase, quieran seguir entrenando, quieran seguir viéndose después. Porque la mitad de los motivos para ir a clase es que el ambiente social se siente seguro y se siente afable, siente además que estoy con mis iguales y que eso me aporta. No me siento retado cada vez que voy por mis propios iguales, lo cual es hostilidad haría que nos fuéramos. Y en segundo lugar vendría el aprendizaje. Es decir, vamos a crear una pequeña cultura dentro de la clase de cómo hacemos las cosas, ¿no? Y vamos a intentar que haya un diálogo entre lo que pide el instructor y lo que los alumnos van valorando como positivo o negativo. En este sentido, por ejemplo, entraría lo de ¿soy más directivo o soy menos directivo?, ¿no? Por mucho que utilicemos el aprendizaje experiencial, yo puedo crear campos de juego abiertos o puedo proponer los ejercicios dentro de los cuales se van a desarrollar nuevos retos, por poner un ejemplo. Más allá llegaríamos a emociones y autonomía que son mucho más abstractos, ¿no? Digamos que en el método de Motion Academy el ideal sería que un alumno o una alumna después de 2 o 3 años de clases solo necesita del instructor un poco de feedback, de observación. Pero esa misma persona sabe cómo priorizar su entrenamiento, sabe cómo entrenar, sabe lo que quiere, sabe lo que le da miedo, lo que no, y lo busca. No se queda en su zona de confort, sino que está constantemente moviéndose. Y esto le ha afectado a un nivel profundo, o al menos a un nivel significativo, en su personalidad, en cómo se siente, en el manejo de sus emociones. Es decir, yo, si tengo un alumno que al segundo o tercer año depende de mí para seguir, digamos, encontrando retos y encontrando sus propios saltos, ha sido un fallo. Porque quizá tiene buenas habilidades, igual es súper colega y expresa sus emociones, pero no ha llegado aquí. No toma sus propias decisiones, no trabaja con otros para conseguir objetivos comunes. Es ahí donde vamos. En última instancia vamos todo para allá. El problema, os lo digo ya, las Life Skills, el problema que presentan es la medición. ¿Cómo puedo saber si tengo 1 o 2 horas a la semana con mis alumnos? ¿Cómo puedo saber que lo que estoy haciendo aquí es lo que está teniendo el impacto? Cuando tenemos horas en casa, horas en la escuela, ¿no? Donde pasan otras cosas, y hay un alumno que puede ir a peor, un alumno que puede ir a mejor, y no sabemos hasta qué punto pues, tiene que ver con las clases o no.
aparte de, efectivamente, cualitativo, lo que ellos mismos te puedan decir en encuestas o en conversaciones privadas. De ahí que es muy importante la relación de un instructor con el alumnado. Las relaciones de confianza son clave. Entonces, sí, nuestros coaches, pues digamos que les pedimos un poquito más de faena extra. Luego, al final de la sesión, veremos un modelo de evaluación que está siendo testeado ahora mismo. Muy rápido, hablamos de movimiento y juego. Esto está cambiando ya, ¿no? La idea de fitness tenía que ver como competencia física, ¿vale? Solo quiero que le echéis un vistazo. Movilidad articular, hablaríamos de rangos de movimiento, ¿vale? De ROM y movilidad general. Y bueno, psicomotricidad, ya sabéis, capacidad de manipulación, coordinación, equilibrio, superación de obstáculos, lo obvio, adaptación al entorno, una mezcla de lo anterior, sin más. Muy breve, ¿vale? Menciona las dinámicas ecológicas y el enfoque por restricciones. Digamos que nos dimos cuenta que lo que se había desarrollado por la parte del deporte también se había desarrollado desde la psicología, ¿no? La idea de que los seres humanos tienen una serie, vamos a llamarlo, de entornos sociales, ¿no? Y esto va del interior al exterior. Cuanto más cerca estamos del centro, mayor es la capacidad de acción del individuo y, por tanto, más puede intervenir en ese contexto. Cuanto más hacia afuera, más se va a ver afectado y menos va a poder afectar. Si lo vemos desde el punto de vista del... Bueno, la idea que hemos hablado es que el profesor aquí no es quien te dice lo que tienes que hacer, sino que te va a acompañar a que tú encuentres las respuestas de lo que tú realmente quieres hacer, ya sea en el entrenamiento o con tu vida. Encontrarás tu parkour, tu camino, ¿no? Completando la imagen de Bronfenbrenner. Tenemos la tarea que estamos haciendo, el individuo, el participante, ¿de acuerdo? El alumno, y el entorno. Con esto es con lo que vamos a jugar, ¿de acuerdo? Vamos a imaginar estos círculos concéntricos, los vamos a resumir en esto. Te llega alguien a una clase de parkour, la clase es en un lugar, esta persona tiene unas condiciones, me da igual si es que sea una persona alta o bajita, que sea mayor o menor, también puede estar deprimida, puede estar triste, puede estar actuando de una manera muy reverente o muy rebelde, pero porque le sucede algo, entonces vamos a prestar atención a todo eso, ¿no? Pensar el riesgo social y el riesgo físico en el que estamos en una clase según es un espacio nuevo, es gente nueva, o estamos practicando ejercicios que tienen, pues no sé, un trabajo psicológico porque estamos trabajando en alturas, un trabajo psicológico también porque estamos trabajando fuerza, pero nos va a frustrar subir una pared, hacer una plancha. Y esto nos lleva un poquito con las dinámicas ecológicas a ver cómo la percepción de la realidad condiciona nuestra acción y las acciones que tomamos condicionan nuestra percepción de la misma. Para no enredarnos, ponemos el típico ejemplo, que es el ejemplo que vivo yo, como bien le contó antes a Beñat, que es yo cuando voy a subir a mi casa, si no llevo la bicicleta, no puedo coger el ascensor, tengo que subir por las escaleras. Entonces mi percepción es, estoy muy cansado, quiero coger el ascensor. Pero en cuanto he subido un piso o dos, mi percepción ha cambiado y probablemente pues termine de subirlas, ¿vale? Entonces, si estoy muy cansado, a veces cojo el ascensor. Pero eso es mi percepción, no he intentado subirlas, ¿no? Si intento subirlas, normalmente las subo. Si tomo una decisión, esa acción condiciona la percepción que tengo del resto de cosas. Y en parkour, pues eso, lo podéis ver en 1.000.000 de saltos, ¿no? Entonces, el parkour se presta mucho a esto. ¿Y esto qué sentido tiene? Porque esto se orienta a los objetivos del aprendizaje. Porque entendemos que la manera natural de aprender es así. Esto es lo más parecido a ensayo y error que hay. Es decir, cómo aprende un ser humano o cualquier animal a andar, por ejemplo, tiene mucho que ver con esto. Hay un entorno y hay un intento de adaptación. Y hay fracasos que en apariencia son aleatorios, pero se va recopilando información. En este sentido, el cuerpo lo que hace es una tarea de autoorganización. Quienes hayáis estudiado ciencias del deporte seguro que tenéis mucho más conceptos que yo en esto. Entonces, sencillamente, los coaches a veces nos apoyamos mucho en el feedback correctivo y a veces nos vamos a apoyar en enfoque externo, en objetos, en variaciones en el entorno para estimular ese desarrollo técnico o crear esos retos o esas situaciones que van a dar escenarios donde esperamos que surjan esas emociones o esa necesidad de habilidades, ¿no? Ya sea un reto donde tienen, como hablamos el otro día, ¿no? Retos cooperativos, juegos que igual sí que tienen un punto de competición, como jugar a pillar, pero tú vas a hacer que tengan que trabajar juntos. Lo interesante de un juego como el pilla-pilla, ¿no? Que puede tener ese toque competitivo, es que crea una sensación de urgencia. Entonces, el juego tiene que ir en serio, por así decirlo. Pero bueno, en este sentido lo que viene de la mano es desarrollar muchísimos juegos. La idea sería crear una guía con etiquetas que permitiera trabajar distintas habilidades para la vida, distintas habilidades motrices y que así un instructor de parkour pudiera, digamos, crear un poquito sus sesiones. En Motion nosotros redactamos todas nuestras sesiones con la idea de si algún día hay que mirar atrás, ver lo que ha funcionado, lo que no, o si hay que hacer una sustitución. Somos muy pesados y la verdad que no he encontrado muchas escuelas donde se ponga por escrito el trabajo, pero luego 4 años de enseñanza se han quedado en la cabeza de una persona y empieza a hacerse borroso, ¿no? Entonces el método solamente es un cuadro, es un marco, a partir del cual nosotros trabajamos. Cada instructor depende de su talento, de sus inquietudes, si tiene una base de circo, de danza, de parkour puro, va a tirar de una manera o de otra, ¿no? Incluso los que hemos desarrollado el método, ¿no? Por ejemplo, Sergio, que es psicólogo, Santi, que es arquitecto. Santi, a la mierda de la arquitectura, Santi sencillamente se machaca a hacer físico y yo pongo el foco completamente en la percepción de lo que está pasando mientras entrenamos. Sergio hace un trabajo más a nivel emocional de una manera mucho más expositiva, mucho más a flor de piel, ¿no? Vamos a saltar aquí, quiero enseñaros antes de acabar
Dos modelos, sin más, y luego espero de verdad que tengáis preguntas. Lo que hemos visto, este marco tiene bastante literatura detrás. Hemos redactado un pequeño manual que resume todo esto, os lo puedo poner a vuestra disposición. De hecho, me interesa que la gente que estéis en la PEPAD podáis ver lo que hemos construido. Es un pequeño manual de 5 capítulos que toca desde aspectos de modelo de evaluación de riesgos, todo esto un poquito desarrollado pero con muchas imágenes para que sea digerible por los instructores, y esto en una formación de unas 20 horas teóricas se ha impartido con resultados más o menos exitosos porque hace falta más práctica. Cometimos el error de hacer una formación en un método que no seguía el propio método que pretendía enseñar. Entonces fue demasiado teórico, poco experiencial y fue un fracaso. También porque fue online, no fue porque nos dio la gana hacerlo así, sino que no había manera de juntar a toda la gente en el clima del COVID. Pero bueno, entonces todos los instructores reciben esto, el manual del instructor. No me voy a parar mucho, solo quiero comentar con vosotros, no sé si lo llegáis a ver o vale la pena. ¿Tenemos internet, Andoni, en este ordenador? Sí, con este móvil sí. No nos vamos a parar para ahorrar tiempo. ¿Lo llegáis a ver? No veis, no se ve nada. Nada, la plantilla tiene el objetivo anual que tiene que preparar cada instructor, el objetivo trimestral, preparar a 3, luego los objetivos mensuales y luego los semanales. El objetivo lo único que quiere decir es el contenido que se espera que tengan las sesiones, es decir, por dónde van los tiros. No se trata de trabajar gato, no, sería más como movimientos en muro, ¿no? O movimientos hacia arriba, o fuerza, ¿vale? O voy a trabajar cooperación, voy a trabajar negociación, voy a trabajar empatía. Entonces tú te lo anotas y quizá en un trimestre, como es el primer trimestre, voy a priorizar la construcción de grupo, que la gente se conozca y lo dejo fijado ahí. Y quizá al cabo del año lo que quiero es que tengamos un grupo sólido, que se conozcan las técnicas básicas, que sean familiares con la idea de parkour, ¿vale? Y la idea es que esto debería derivar en planes a 3 años para intentar consolidar los objetivos. A partir de aquí, otra cosa bonita que hacemos es que cada instructor puede crear su plan como quiera, y lo que para mí es un plan en 3 años, para otra persona es a 5 o es a 1 o no tiene nada que ver, siempre y cuando trabaje los conceptos que queremos, ¿no? Y es haber aumentado de alguna manera el grado de autonomía, tanto a nivel físico, ¿no? La persona se mueve mejor, tiene una capacidad física superior, sin importar a dónde llegue. La idea es que sea mejor, de alguna manera. Ha habido proceso, ¿no? Y que a nivel de relación con los demás y a nivel de lo que podamos medir en cómo reacciona ante la frustración, ante el miedo, etcétera, apreciamos cambios positivos, ¿no? Esa persona no se retira ni se bloquea, sino que empieza a ser capaz de abordar situaciones, ya sean cambiantes o sean situaciones en las que esa persona no está cómoda. Y si vamos hasta lo semanal, a partir del objetivo semanal es donde se redacta cada sesión, ¿de acuerdo? No se redacta con un ánimo de ser súper específico, o sea, imaginaos la redacción de una sesión como una tablita que ocupa una página de Word. Si acaso hay un feedback más largo de este ejercicio ha funcionado mal por esto, este ejercicio lo han pedido más, sin ir más lejos. Damos consejos sobre cómo estructurar una sesión, nada que no conozcáis, las partes que recomendamos son sesiones integrales, algunos objetivos más específicos del método, que realmente ya los hemos hablado, pequeña palabra sobre las life skills, sobre esto habrá un glosario, se tiene que desarrollar todavía. Las habilidades motrices que hemos mencionado antes, esto lo veis en cualquier manual, no tiene nada especial. Competencias técnicas, esto está también, os he dicho, el método está en constante evolución, estamos viendo si esto para un entrenamiento más avanzado de parkour tiene sentido. Y las ramas de movimiento. Esto lo veremos, esto merece, la taxonomía del parkour merece una charla aparte. Básicamente, nosotros no clasificamos los movimientos en cuanto a técnicas del parkour, sino en relación al entorno. Es decir, yo qué estoy haciendo en el entorno es lo que clasifica un tipo de movimiento. Empezamos con esta pequeña infografía que veis aquí, que está basada en una taxonomía que hizo Travis Ransom, ahora mismo está en Parkour Earth, es una persona bastante relevante. Y poco a poco nos hemos dado cuenta de que hay que introducir cambios. Vamos a introducir una rama que sea acrobacia, una rama que, por ejemplo, sea equilibrio, no pensando ya tanto en la relación del entorno, sino como que hay campos enteros de actividad, de trabajo, ¿no? Básicamente, cuando un instructor prepara sus sesiones, la idea es que tenga en cuenta una mezcla equilibrada más o menos de las distintas ramas. Si no tiene mucha, por ejemplo, yo no tengo nivel de acrobacia, pues igual mi acrobacia es muy básica, son volteos, o es un trabajo de propiocepción, o una lateral con manos, etcétera, pero la idea es que esté presente. Lo que queremos es que a nivel competencia física sea muy variado, que hagamos un parkour muy variado. Por resumirlo, lo que está expuesto aquí es movimientos que van a lo largo, a través, abajo, sobre, ¿de acuerdo? Entonces siempre es en relación al entorno. Dependerá del spot donde estamos haciendo nuestra enseñanza, y esto lo digo porque os acordáis de entorno, participante, tarea, aquí es donde viene, ¿vale? Esto tiene que ver con la tarea que está condicionada según el entorno, qué participantes pueden hacer qué cosas. Entonces la idea es dar una visión un poco holística, ¿no? Integral, para que el instructor tenga una visión de las herramientas que tiene, del marco en el que se mueve y pueda prestar a la vez mucha atención a sus participantes. Y eso es, en esencia. El trabajo conjunto da lugar a un logo que está presente en algunos lugares, ¿no? En Motion Academy, siendo las ramas de movimiento que acabamos de ver, habilidades técnicas, habilidades motrices básicas, y el círculo siendo lo más importante, y esto creo que es lo que quiero recalcar antes de acabar. El tema de las habilidades para la vida es el meollo de la cuestión, es el objetivo de toda la parafernalia. Es decir, nosotros no enseñamos parkour para enseñar a saltar, enseñamos parkour para aportar algo a la vida de las personas, y creemos que el marco de habilidades para la vida
es esa parte que realmente va a tener transferencia a otros aspectos de la vida. Si buscáis en internet habilidades transferibles o... no sé, tienen varios nombres. Bueno, estas soft skills, ¿no? Ya sea liderazgo, trabajo en equipo, etcétera, son habilidades que pueden ser útiles en muchos puestos de trabajo o en muchas situaciones en la vida, pues va un poquito por ahí, ¿no? La idea es una persona es capaz de negociar, de expresar sus emociones, de una comunicación efectiva, de poder conseguir objetivos comunes con otras personas. Esa persona puede desarrollarse más fácilmente, llámalo en la vida, llámalo en entornos cambiantes, ante un clima de incertidumbre, que además el mundo en el que vivimos cada vez está más marcado por esa idea de incertidumbre. Consideramos que es imprescindible que esté presente. La educación, y los que habéis estado un poco atentos a la nueva ley de educación, veis que está girando hacia las competencias, algo que se lleva tiempo hablando, pues va un poco en esa línea, ¿no? Objetivos basados en adquisición de habilidades. Ya no solo habilidades físicas, como hemos visto siempre en el coaching en parkour, sino habilidades psicosociales. Y ahora sí, hay un modelo de evaluación, pero no me pararé, quiero ahorrar el tiempo posible. Varias cuestiones que os pasaré también en los formularios, en los manuales que os voy a enviar, ¿de acuerdo? Cómo puedes trabajar más autonomía, de manera más directiva. Son modelos que están enriquecidos con las aportaciones de Movement Creative, de la Escuela de Nueva York, que creo que trabaja muy bien la idea de reto y cómo esto tiene otras implicaciones. Sin más. Esto es todo, espero que tengáis preguntas y perdón si ha sido mucha chapa. Dios, no ha habido chistes, lo siento.